Hola, hay mucha gente que se ha unido a esto de ponerse un patito en la cabeza. La verdad que no sé muy bien la razón, si lo sabe cuéntenmela, pero hoy te traigo lo importante es que te traigo un mini amigurumi en forma de patito en un nuevo día de estos 365 días haciendo amigurumis. Comenzamos haciendo un anillo mágico y en esta primera vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos dentro del anillo. Comenzamos con un punto bajo, 2, 3 y 4. En la fila 2 vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, 4 aumentos, nos van a quedar un total de 8 puntos. En la tercera fila vamos a hacer un punto y un aumento alrededor de todos los puntos y nos van a quedar un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 filas de esos 12 puntos bajos. La próxima vuelta vamos a hacer 6 disminuciones, nos quedarán 6 puntos bajos. Tenemos los 6 puntos y ahora en la próxima fila vamos a hacer 6 aumentos para volver a tener 12 puntos bajos. Próxima fila hacemos 10 puntos y con los 2 que nos quedan un aumento en cada uno. La fila 10 hacemos 11 puntos bajos y al volver de esos 11 puntos vamos a hacer 2 aumentos y un punto bajo. Aquí tenemos un aumento, el segundo aumento y luego un punto bajo, nos quedan un total de 16 puntos en esta fila. En la próxima fila vamos a hacer 12 puntos bajos y cuando terminemos esos 12 puntos bajos vamos a tener que hacer dos aumentos. Entonces hacemos un aumento, un segundo aumento y luego 2 puntos bajos. En total en esta fila nos van a quedar 18 puntos bajos. Nos va quedando de esta forma y ahora en la fila 12 hacemos 18 puntos bajos, uno en cada uno de los que tenemos. Así nos va quedando hasta ahora y vamos a tener que empezar a rellenar un poco la cabeza. Si ustedes van a poner ojitos de seguridad, este es el momento de hacerlo, y si no pueden hacer como yo, que voy a hacer un pequeño ojito bordado al final. Ya rellené un poquito y ahora en la vuelta 13 voy a hacer un punto sobre cada uno de los que tenemos, es decir, terminamos con 18 puntos bajos. Terminamos esa vuelta de 18 puntos y ahora vamos a comenzar una vuelta de disminución. Vamos a hacer primero un punto bajo, marcamos para que no se nos pierda el inicio. Ahora una disminución y ahora haremos puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4. Voy a fijar porque tiene que quedar en el lateral del patito. 5 puntos y 6. Ahora hacemos una disminución, una segunda disminución, una tercera disminución y con los puntos que quedan hacemos un punto bajo y una disminución. Les queda un total de 13 puntos en esta fila, ¿sí? Así nos va quedando la colita. Ahora hacemos por 4 veces un punto y una disminución más un punto al final, les queda un total de 9. La próxima fila vamos a hacer 4 disminuciones
y les va a quedar un punto bajo al final. Es decir que en esta fila van a terminar con 5 puntos. Van a cortar y la hebra la van a poner en una aguja lanera y como ya hemos hecho en otros videos van a cerrar el huequito pasando por cada uno de los puntos, pero únicamente por la hebra de adelante, la que está más próxima a ustedes, tiran y se cierra el huequito del amigurumi. Ya cerré y así nos quedó el patito. Y ahora queda hacer los detalles de los ojitos, las alitas y el piquito como les voy a mostrar ahora. Vamos a tomar el hilo y vamos a mirar el patito. Lo vamos a poner de costado y en la parte del centro vamos a calcular con la aguja y nos vamos a mover un puntito hacia la derecha. Allí vamos a enganchar el hilo y en ese lugar vamos a hacer un punto bajo. Ahora, una cadena, al lado nos vamos a mover y vamos a hacer un punto alto o una vareta, es el mismo punto. Al lado vamos a hacer otro punto alto, ¿sí? Son 2 puntos altos, vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora ese último punto no lo voy a trabajar, lo voy a saltar y en el que viene voy a hacer un punto bajo. Allí voy a terminar con una cadena, voy a cortar el hilo y lo voy a esconder luego por dentro del cuerpito del patito. Así vamos a tener terminada la alita del costado y de la misma manera vamos a tener que hacer la alita del otro lado. Vamos a ver. De la misma manera tomamos el hilo, vamos a ver el otro lado del patito y vamos a buscar el centro. Vamos a guiarnos por esta línea y vamos a ver si tenemos que movernos 2 puntos. Bueno, primero calculé 2, pero creo que no, que va a tener que ser un puntito desde el centro, un puntito a la derecha. Vamos a meter el hilo en ese lugar y hacemos un punto bajo. Luego una cadena. Vamos a tomar una lazada y en el punto del lado hacemos un punto alto. Ahora tomaremos la lazada y en el punto del lado otro punto alto. Hacemos una cadena y giramos. En ese último punto no voy a trabajar, me lo voy a saltar y en el punto que viene hago un punto bajo. Termino con una cadena, estoy lista para cortar y esconder los hilitos por dentro del patito que ya tendría las alitas terminadas. Así nos quedó el patito con sus alitas terminadas y lo único que tendríamos que hacer aquí adelante sería un piquito, un pequeño piquito con color naranja y les voy a mostrar cómo hacerlo. Pero antes bordamos de manera muy simple el ojito, ponemos un color negro, puede ser de coser o de bordar en una aguja bien finita y vamos a atravesar de un lado hacia el otro del patito para hacer una simple rayita que va a ser el ojito. Si no, es que han hecho antes, le han puesto el ojito de seguridad, lo bordamos así, muy simple con esta puntadita de un lado y del otro. Es ideal para regalarlo a los niños ya que no van a correr peligro de asfixiarse o algo con el ojito de seguridad. Bueno, y así te quedó terminado los ojitos, uno de cada lado del patito. Recuerden, si no han usado los ojitos de seguridad o botoncitos u otra forma. Y ahora para el piquito vamos a enganchar un hilo color naranja. En el medio de estos dos ojitos vamos a buscar el centro y allí vamos a meter la aguja. Metemos ahí entonces el hilo. Ahí, bueno, se me escapó, es un chiquito, ahí lo saqué un poquito de cámara. Hasta que lo pueda meter en la aguja lo meten y van a hacer un punto bajo, ¿sí? Van a pasarse el punto del lado imaginariamente y van a hacer otro punto bajo. Y al final otro punto bajo. En total son 3 puntos bajos. Vamos a finalizar en esta fila con una cadena, giramos, me voy a saltar ese último punto, no lo trabajo y en el que sigue hago un punto deslizado. Una cadenita para terminar y ya puedo cortar el hilo y esconderlo a través del cuerpito para que quede el pico terminado.
Y así ha quedado terminado nuestro patito con sus alitas, su pico, sus ojitos, listo para usarlos en la cabeza donde los quieran usar. Si les gustó, recuerden dejarme un comentario, suscribirse al canal, activar la campanita para recibir los últimos videos y nos vemos en el próximo día de otro día de reto. Chao, chao.